Gusto de saludar a los participantes. El día de hoy arrancamos con nuestras clases en línea. Voy a estar mandando un video un día sí, un día no. Esto con el propósito de que usen el día que tienen de intermedio para hacer las tareas, ¿verdad? Porque ustedes tienen que dedicar tiempo para eso. Una de las cuestiones obligatorias que deben de tener para poder alcanzar la meta, que es graduarse y obtener el diploma de sexto primaria, es la disciplina y la consistencia y la constancia, ¿verdad? Entonces, si ustedes son disciplinados, entregan sus tareas a tiempo, van conmigo, vamos poniendo atención en los videos, etcétera. Estoy seguro de que ustedes van a lograr la meta, ¿bien? Yo estoy para apoyarles. Cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden escribir. Sin embargo, ustedes me tienen que pagar con la puntualidad y con la responsabilidad, ¿verdad? Entonces así vamos trabajando bien todos y logramos la meta que es eh, terminar la primaria. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el curso de lenguaje y comunicación. La unidad de investigación y planificación del Comité Nacional de Alfabetización, o sea, CONALFA, ha preparado este texto de estudio y le ha incorporado ejercicios para practicar los aprendizajes. El texto contiene 3 unidades: unidad 1 la gramática, unidad 2 la oración gramatical, unidad 3 leer y escribir diferentes tipos. Yo les voy a enviar este libro digital para que ustedes lo tengan. Si ustedes lo quieren imprimir o algo, por mí perfecto. Y si no pueden, si no está dentro de sus posibilidades, pues pueden hacer las actividades en sus cuadernos, en hojas recicladas o como sea. CONALFA va a proporcionar los materiales. Sin embargo, para que nosotros vayamos avanzando, nos vamos a empezar de esta manera y cuando CONALFA nos dé los materiales, pues los utilizamos, ¿verdad? Los contenidos y ejercicios buscan desarrollar la capacidad de comunicación en las diferentes situaciones. Al pie de cada página se encontrarán las sugerencias de actividades que permitirán desarrollar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de este libro para lograr con ustedes? Al concluir el estudio de este texto, el participante tendrá la capacidad de aplicar los conceptos de sustantivo, adjetivo, género, número, artículo, pronombres personales y verbo en la construcción de oraciones. Expresar ideas oralmente y por escrito de acuerdo a la situación de comunicación requerida. Identificar y analizar el contenido y la estructura de distintos tipos de textos, como narrativos, descriptivos, instruccionales, poéticos, explicativos y argumentativos. Escribir distintos tipos de textos, tales como narraciones, descripciones, explicaciones, instrucciones, argumentaciones, con contenido y estructura apropiada. Establecer la importancia de la lectura y la escritura como proceso que a la vez que se desarrollan el pensamiento. Excelente, queridos participantes. Entonces vamos a iniciar nuestra unidad con este concepto que es gramática. Entonces vamos a colocarlo por acá. Muy bien. La gramática es el estudio de las reglas y principios que rigen el uso de las lenguas. Puede ser español, inglés, árabe, cualquier lengua del mundo tiene gramática. Y la gramática es el estudio de las reglas y principios que rigen el uso de las lenguas. El concepto de gramática hace referencia al arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto en oral como en escrito, porque podemos hablar español, mamca, chiquel, inglés, cualquier lengua, cualquier idioma del mundo, pero no por eso significa que lo estemos hablando bien, ¿verdad? Todo tiene una regla. En el caso del español es un montón de reglas, ¿verdad? Cada lengua tiene su propia gramática. Por eso hay gramática de la lengua española, gramática del inglés, del quiché, y así de cada idioma, que era lo que yo les estaba comentando. La gramática es parte de la lingüística. Voy a poner esto bien. Ahí está. La gramática es parte de la lingüística. La lingüística es una ciencia. ¿Y qué hace esta ciencia? Estudiar el lenguaje y las lenguas. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. El estudio de una lengua se realiza desde 4 niveles. El nivel fonético y fonológico, que poco a poco vamos a ir descubriendo cada uno de ellos. El nivel sintáctico y morfológico, el nivel léxico, semántico y el nivel pragmático. 4 niveles. Por lo tanto, se aprende todo lo relacionado con la pronunciación correcta de las palabras. Eso es la fonética, cómo se escucha.
La sintaxis consiste en estudiar cómo se combinan las palabras y cómo las relaciones entre ellas, haciendo hincapié en lo que es la morfología, es decir, la construcción de palabras. ¿Estamos? La semántica, que tiene que ver con la construcción de las expresiones, y en el nivel pragmático se estudia la lengua en su uso práctico. Muy bien, entonces sabiendo esto podemos adelantar un poquito más y decir que los que comenzaron a desarrollar la gramática fueron los griegos, Aristóteles y Sócrates, como siempre, ellos aportaron mucho a la humanidad, digamos. Además, Crates de Malos, que en el siglo II antes de Cristo fue el director de la biblioteca de Pérgamo, que fue una importante ciudad en la antigüedad, que actualmente sus ruinas se ubican en las afueras de la ciudad de Bergama, que está en Turquía. Además, después y con el mismo interés se le conoce a Elito Donato, que se caracterizó por ser el gramático más importante de la lengua latina, escuchen latina, no español, durante el siglo IV. Hay distintos enfoques en el análisis de la gramática, tales como la gramática prescriptiva o normativa, que presenta de manera autoritaria las reglas de uso para un lenguaje específico, despreciando las construcciones no estandarizadas. La gramática descriptiva se describe el uso actual de una lengua, sin juzgar su forma prescriptiva. La gramática tradicional, que enfatiza las ideas acerca de la gramática que se han heredado de Grecia y de Roma. La gramática funcional, que aporta una perspectiva general en relación a la organización de la lengua natural. La gramática generativa, que es un enfoque formal para el uso sintáctico de las lenguas. La gramática formal, que es la que aparece en la lingüística computacional. La gramática que estudiaremos en este texto será la combinación de los enfoques anteriores, es decir, vamos a ir viendo pinceladitas de cada uno de ellos. Se estudiará la conformación de las oraciones gramaticales, conociendo e identificando cada una de sus partes, cómo está conformada, a la vez que textos con contenido y estructuras específicos para las distintas situaciones de comunicación en las que nosotros nos podamos ver involucrados. Hay diferentes formas de comunicación, no solamente es hablar, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir platicando de cada una de ellas. Entonces, empezamos con la primera actividad, y aquí esto quiero que yo quiero que ustedes lo trasladen hacia su cuaderno o en una hoja o algo, y después lo realice o le tomen fotos y me lo envíen. Dice, una de las palabras que conforman la oración es el sustantivo. Los sustantivos son palabras que nombran algo que nos rodea, como personas, animales, objetos o cosas. Por ejemplo, libro. A este objeto le llamamos libro. A este objeto le llamamos árbol. A este objeto le llamamos lápiz. A este objeto le llamamos gallina. Y a este objeto le llamamos perro, can o chucho o firulais. Bueno, que firulais ya es un nombre propio. Estos son nombres comunes porque todos son reconocidos y utilizados para la mayoría de las personas. Los nombres comunes son llamados sustantivos comunes. Entonces, aquí a la par, esto es lo que quiero que hagan en su cuaderno. Dice, escriba el sustantivo común de los siguientes dibujos. Puede ser una rana, un sapo, un machete, una colima, o qué sé yo, y así con los otros dos. Vamos a ver aquí abajo. Seguimos con el ejercicio. Muy bien, entonces aquí tenemos lo mismo. Esto es un sustantivo común, sombrero, una nube, una taza o café o lo que hay adentro, etc. Aparte de los sustantivos comunes, también hay sustantivos propios. Las personas y algunos animales, objetos o cosas pueden tener un nombre que los diferencia de los demás. Por ejemplo, un perro, como les decía yo, el nombre del perro puede ser Sultán, como dice ahí, o Firulais, como les decía hace un momento, Popi, Pluto, Tupi, o un caballo puede llamarse Relampa o Azabache, o una gallina Coqui, por ejemplo. Los nombres propios se escriben con letra inicial mayúscula, es importante, letra inicial mayúscula. Entonces, aquí vemos que hay un caballo, un chucho, un pato, una gallina y un gato. Todos esos serían los sustantivos comunes. Ustedes en esta agreguen sustantivos propios, por favor.
Y tenemos esta otra hoja que está acá, que dice las personas tienen un nombre propio. Un hombre puede llamarse Juan, José, Hugo, Antonio, todo. Una mujer puede llamarse Julia, Sara, Juana. Escriba los nombres propios de algunos compañeros y compañeras. En este caso, como estamos a distancia, pues pueden pedirlos por el grupo de WhatsApp o sencillamente pongan nombres de personas que ustedes conocen. Los países, departamentos, municipios, aldeas, caseríos también tienen sus propios o sus nombres propios. Por ejemplo, Honduras, Comalapa, Las Cruces, Chimaltenango, Xelajú. Xejuyo dice, escriba nombres propios de países, de departamentos y de municipios también acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente con estos. Y vemos acá este último. No, entonces nos vamos a quedar en esta de acá y después en la próxima clase empezamos con los demás. Espero este video se ayuda. También espero que hagan sus tareas. Los veo en una próxima clase.